Vamos con información muy importante, 2 de la tarde con 58 minutos. Víctor Hugo Michel, él es el director de información de Milenio Multimedios. Información muy importante sobre Rafael Caro Quintero. Víctor Hugo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Confirmación ya de último momento. Fue detenido Rafael Caro Quintero, una de las grandes leyendas del narcotráfico mexicano. Fue detenido por la Marina Armada. Esto nos lo confirman fuentes de primer nivel en el Gabinete de Seguridad Nacional. Fue detenido en un operativo que se llevó a cabo en una parte del norte del país. Todavía no nos dan detalles geográficos por razones de seguridad, pero en este operativo encabezado por Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México fue detenido este hombre, el fundador del Cártel de Guadalajara, una de las leyendas del narcotráfico, un hombre que es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que tiene cuentas pendientes con Washington. Recordarás tú por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ya en la década de los 80, en el 85, y ahora por fin se le detiene. Recordarás, Jaime, que él fue liberado en 2013 por orden de un juez federal aquí en México, una decisión muy polémica, y después automáticamente Caro Quintero desapareció. En 2015 se le vuelve a declarar prófugo, se le vuelve a declarar culpable y se le declara prófugo de la justicia mexicana, y desde entonces este hombre, que ha estado encabezando una ola de violencia en Sonora y en la frontera con Chihuahua, hay que destacar eso, porque Caro Quintero no se retiró de la vida del narcotráfico, regresó a las viejas andadas, regresó a comandar una estructura criminal ahí en el norte del país. Bueno, este hombre ya fue detenido, era uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, uno de los objetivos centrales del gobierno federal, del Gabinete de Seguridad Nacional, y hoy te lo puedo confirmar, Jaime, fuentes de primer nivel, fuentes con acceso a información detallada, nos dicen que este hombre ya fue detenido. En este momento se encuentra en una instalación federal, no se detalla en dónde tampoco, por razones de seguridad, pero será cosa de horas para que sea trasladado muy probablemente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a la CIEDO, aquí en la Ciudad de México. Y después de eso, Jaime, yo creo, y me adelanto, pero se va a activar otra vez el proceso para entregarle a este hombre a Estados Unidos. Claro. Interesante saber la manera en la cual dejó la prisión, que fue muy polémica en su momento, Víctor Hugo, en el momento en el que lo dejaron libre un fin de semana, me acuerdo, muy extraña, una manera muy extraña en la cual abandonó el penal, jamás se supo de él. Después conocimos todo este proceso que pedía Estados Unidos, y hoy estás confirmándonos esta muy importante información de una particularidad que tenía Rafael Caro Quintero. Recuerdo muy bien en esta pizca de la que se realizaba allá en Chihuahua, él decía cuando fue capturado en una primera ocasión: yo puedo pagar la deuda externa de México, déjenme trabajar. Era de las partes de ese tipo de narcotraficante al cual nos estamos refiriendo, Víctor Hugo. Así es, un narcotraficante con un poder inconmensurable en su momento y que revolucionó el negocio del narcotráfico en el país, no solo por la forma en la que estructuró al Cártel de Guadalajara, obviamente de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, sino también por la violencia que comenzó a ejercer, una violencia indiscriminada, una violencia que alcanzó a civiles, que le hizo uno de los blancos prioritarios del gobierno mexicano, y que sobre todo escala hasta llegar a algo que era impensable en su momento, que es el asesinato de un agente de la DEA. Y por eso aquí hay un detalle muy importante que tenemos que destacar, Jaime, porque Washington, el gobierno de Estados Unidos, no perdona, no olvida, y lo más probable es que eventualmente vamos a ver a Caro Quintero allá en Estados Unidos, y me adelanto un poco, pero creo que no me aventuro demasiado si te digo que va a terminar en la prisión de supermáxima seguridad allá en Florence, Colorado, en donde se encuentra el Chapo Guzmán, y en donde Estados Unidos pone a sus principales enemigos. Allá hay incluso terroristas de Al Qaeda, por mencionarte un ejemplo. Pero lo que es cierto, lo que es innegable, es que este hombre que cae el día de hoy es uno de los titanes del narcotráfico. No se podría entender lo que ha pasado en nuestro país en términos del narcotráfico si no nos remontamos a lo que hizo Caro Quintero, a la forma en la que estructuró su negocio, a la forma en la que decidió convertirse en uno de los principales capos cuando empezó a trasladar también cocaína, a lo que hizo con la famosísima marihuana sin semilla. Todo esto de nueva cuenta, de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, por supuesto, pero hay que destacarlo, este no es cualquier personaje, no es un tipo de medio pelo, es uno de los grandes capos que ha marcado la historia del narcotráfico en este país, hoy ya confirmado, en manos de fuerzas federales, en un operativo del que tendremos más detalles seguramente a lo largo de la tarde, y del que tengo que insistir para aquellos que en este momento apenas nos estén escuchando, confirmado por las fuentes federales, fuentes de primer nivel. Fue detenido en un operativo encabezado por elementos de élite de la Secretaría de Marina,
Ya veremos más detalles de cómo cayó él. Y un detalle nada más que dejaré ahí, Jaime, habrá que ver cómo fue este operativo. Recordarás tú en el que cayó el Chapo Guzmán, Cisne Negro, un operativo de fuerzas especiales. Vamos a ver cómo fue en el que quedó Caro Quintero, pero seguramente tenía un equipo de seguridad muy fuerte este hombre, este narcotraficante. Y algo importante que hay que destacar, Víctor Hugo, es saber de qué manera se acercaron a la información. Hay que tomar en cuenta que cuando fue capturado Joaquín El Chapo Guzmán y estos grandes capos del narcotráfico en administraciones anteriores se hacían mucho de la mano con información de inteligencia de agencias de Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, de estos intercambios de información que tenían las instituciones mexicanas con las instituciones norteamericanas. Tú sabes mejor que nadie, porque es la fuente que tú has seguido durante mucho tiempo. Hay un rompimiento entre las autoridades mexicanas y las propias autoridades norteamericanas en cuanto al flujo de intercambio de información. Ya sabremos si es mera inteligencia mexicana la que logra capturar a este narcotraficante, o bien hubo un intercambio de información y de inteligencia con algunas otras agencias a nivel internacional. Esa es una muy buena pregunta, a ver qué papel, si es que alguno jugaron los estadounidenses con la Marina para la detención de Rafael Caro Quintero. Lo que te puedo asegurar es que aquí, a unas cuadras de Milenio, aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en la Embajada de Estados Unidos, ahorita debe de haber muchísimo movimiento, porque esto es el equivalente, y para ello, y tengo que dimensionarlo para quienes no lo conozcan, pero para ellos, este es un personaje del tamaño de Bin Laden. Así, claro. Un personaje que tenían en la mira desde muchos años y que había sido una espina en el dorso de Estados Unidos, sobre todo porque se les había escapado. Entonces, exactamente. Yo te estaría apostando que en este momento en la Embajada de Estados Unidos debe de haber mucho movimiento, y si no es que ya está ahí el agregado de la sección antinarcóticos hablando directamente en este momento con Caro Quintero, cuyo destino, te insisto, está al norte de la frontera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La confirmación está también a punto de suceder, Víctor Hugo, sobre este operativo que se realizó. Vamos a estar muy al pendiente de lo que esté sucediendo en ese sentido y ver también lo que dice la propia Secretaría de Marina Armada de México cuando brinde mayor información, pero lo que es un hecho y la información a la cual tú tuviste acceso desde minutos antes de las 3 de la tarde cuando comenzaste a manejar esta información de forma exclusiva para Milenio Multimedios, es que participó la Secretaría de Marina Armada de México. Aún no tenemos claro en qué entidad de la República Mexicana fue, pero lo que sí es un hecho es que se puede confirmar que fue detenido Rafael Caro Quintero, que tiene cuentas pendientes con la autoridad norteamericana desde hace ya muchos años. Un dato adicional, me están confirmando ya el lugar en donde fue detenido. Fue detenido en Huachochi, Sinaloa. Ah, mira. Huachochi, Sinaloa, ahí fue donde detuvieron. Uno de los lugares que también durante los últimos meses pues ha estado en el centro de la violencia, lo decías muy bien, es también de estos generadores de violencia, las pugnas de los grupos del narcotráfico al interior de la República Mexicana, pues ha bañado de sangre diversos sitios de Sonora, de Sinaloa, del Triángulo Dorado, que conforma también la parte de Chihuahua, y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque cuando se detienen este tipo de capos, se atomiza la violencia, se pulveriza por el reacomodo que existe de fuerzas, Víctor Hugo. Así es, cuando cae un capo siempre termina alguien tratando de tomar el control, aprovechando ese vacío que se genera, ese descontrol que se genera. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque Caro Quintero, como muy bien lo mencionas, no se había retirado, él estaba generando violencia en una parte del país, particularmente entre Sonora y Sinaloa, en donde él estaba encabezando ahí operaciones para tratar de adueñarse de la plaza, de la región, como haciendo básicamente lo que sabe hacer, que es generar violencia y controlar el negocio del narcotráfico. Es decir, no es un hombre que, aunque tenga ya una avanzada edad, se haya retirado, haya decidido dedicarse a algo lícito. No, regresó a hacer lo que sabía hacer, que es el narcotráfico, y precisamente por eso, uno de los puntos que explica por qué Sonora se ha bañado de sangre en los últimos meses es precisamente el de Rafael Caro Quintero, un tema que da para muchísimo análisis, Jaime, pero que obviamente conforme vayan transcurriendo las horas vamos a tener muchos detalles. A mí el punto que en este momento me llama la atención y el que tenemos que analizar a detalle es qué círculo de seguridad tenía Rafael Caro Quintero alrededor suyo, porque no es un hombre que solía manejarse de manera discreta en ese sentido. Es decir, un capo de esta talla tiene que traer un equipo de fuerzas especiales alrededor. Claro. ¿Cómo fueron neutralizados por parte de la Infantería de Marina, por parte de las fuerzas especiales de la Marina Armada? Ese es uno de los detalles que tendremos que analizar, que
quedará para muchísimo análisis, muchísima conversación en las próximas horas, pero como decimos en el argot periodístico, Jaime, ya está la nota de 8. Ya está la nota de 8, la nota de mañana de los diarios, las historias, el perfil de esta persona que fue detenida y que se confirme y que lo confirmas el día de hoy. Vamos a estar más al pendiente de los detalles, de si hubo intercambio de balas, de si fue sola y meramente inteligencia militar lo que pues derivó en la captura de este personaje, que por cierto, Víctor Hugo, en Estados Unidos ofrecían $5 millones por información de quien diera con la ubicación de Rafael Caro Quintero. Sí, ese es un dato muy interesante porque son recompensas que no suelen ser cobradas. De hecho, tenemos un especial trabajado en ese sentido aquí en Milenio sobre que nadie quiere cobrar estas recompensas que ofrecen los estadounidenses, porque obviamente esa recompensa huele a pólvora generalmente, Jaime. Pues Víctor Hugo, te dejamos para que sigas recabando más información. Vamos a estar de regreso contigo. Si es preciso, lo que podemos confirmar, captura la Secretaría de Marina Armada de México a Rafael Caro Quintero. Confirmado. Gracias, Víctor Hugo. Felicidades. Buenas tardes. Buenas tardes.